Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con Venezuela. El autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, sacó a su autoproclamado embajador en Colombia porque, según él, quería derrocarlo de su presidencia imaginaria. Nadie le ha dicho a este sujeto que su mandato nunca se dio. Participe de nuestra pregunta del día y deje su opinión. Iniciemos de inmediato las informaciones. El Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia determinó hoy como un homicidio la muerte de Dylan Cruz, el joven víctima de la represión del ESMAD en las protestas del pasado 23 de noviembre. La información sale a la luz en medio de las continuas protestas y el fortalecimiento del paro nacional en su octavo día de manifestaciones antigubernamentales. Este es nuestro primer tema del día. A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses detalló las causas de la muerte del joven. Los hallazgos de la necropsia realizada el día 26 de noviembre permiten afirmar que la muerte del joven es secundaria al trauma cráneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego, lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo. El estudio balístico permite afirmar que los elementos estudiados en el laboratorio hicieron parte de un cartucho de carga múltiple, munición de impacto tipo beanbag, disparado en un arma de fuego, tipo escopeta calibre 12. La munición corresponde a una bolsa de material textil que contiene múltiples perdigones de plomo. Los elementos analizados cumplen con la ficha técnica de la casa fabricante y no han sido modificados. Los anteriores hallazgos permiten establecer como manera de muerte médico-legal violenta homicidio. De inmediato nos vamos hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar para ver qué reacciones se han dado en Colombia y en Bogotá a esta hora a la muerte de Dylan Cruz y también la jornada de manifestaciones que continúa este jueves. Hernán, te saludamos. Adelante. Luis de Jesús, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de Telesur en las pantallas de nuestro canal. Sí, bastante consternación ha causado este comunicado de medicina legal donde se comprueba que es un homicidio y se comprueba que es un crimen de Estado. Organizaciones de derechos humanos han pedido que caiga todo el peso de la ley y se investigue en profundidad qué fue lo que ocurrió con la muerte de este joven a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Recordemos que diversas organizaciones en las marchas se han sumado a la solicitud del desmonte de este Escuadrón Móvil Antidisturbios. Pero esta no es la única información que se genera aquí en Bogotá y relacionada con las marchas y acciones que se van a desarrollar en Colombia. En este momento nosotros nos encontramos enfrente de la sede del Consejo Regional Indígena del Cauca, aquí en Bogotá. Han llegado alrededor de 50 integrantes de las guardias indígenas que se sumarán y apoyarán las marchas aquí en Bogotá. Pero para que nos cuente un poco más sobre el tema, tenemos a Aida Quilcue. Ella es consejera mayor de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Aida, el propósito que tiene la llegada de la Guardia Indígena aquí a Bogotá. El propósito de la Guardia es seguir resistiendo desde las regiones, desde las ciudades, con la palabra, con la resistencia civil, pero también cómo articular procesos desde las regiones hacia las ciudades. Yo creo que es muy importante hoy en esta gran jornada nacional que se está haciendo en Bogotá. Ustedes han caminado mucho por las carreteras de Colombia, por las calles de Bogotá, también exigiendo que pare esta política de guerra que ha implementado este gobierno y sobre todo el genocidio contra las poblaciones indígenas. Sí, hemos hecho denuncias, hemos tocado puertas, pero igual han habido pronunciamientos como el de la Corte Constitucional que dijo que había un exterminio físico y cultural. Recientemente, desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, desde la Consejería de Derechos Humanos, hicimos el lanzamiento del informe de memoria
y ahí da cuenta del genocidio de los pueblos indígenas a lo que hemos sido sometidos de manera histórica y que hoy en este gobierno no es la excepción, razón por la cual hemos llegado para que defendamos la vida, para que defendamos la dignidad, porque nos han señalado, porque nos han estigmatizado, y hoy tiene que ser esa defensa de la vida y la dignidad en unidad con los demás sectores sociales del país. ¿Qué rechazan ustedes el SMAT, ¿no? En las protestas? Ustedes han sido víctimas de ese cuerpo antidisturbios. Bueno, yo creo que el actuar de la fuerza pública tiene que cambiar, pero aquí la fuerza pública obedece órdenes y las altas órdenes son del gobierno colombiano. Y eso es lo que tiene que cambiar en el país para que no nos sigamos matando entre colombianos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Esta es la situación que se vive ahora aquí en la capital de la República, en la sede del Consejo Regional Indígena del Cauca. En las horas de la tarde se seguirán realizando cacerolazos y marchas a lo largo y ancho no solo del país, sino también de la ciudad. Nosotros estaremos muy pendientes del desarrollo de esta información, Luis de Jesús. Hernán Tovar, muchísimas gracias por el informe. Hasta la próxima. Y bien, pese al reclamo del pueblo colombiano, los asesinatos sistemáticos contra líderes sociales no cesan en Colombia. El dirigente comunal Bernardo de Jesús Chancí fue asesinado en la localidad de Ituango, en el departamento de Antioquia. De Jesús Chancí, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Agustín de Leones, fue atacado por desconocidos que le dispararon en varias ocasiones, según testigos. Se trata del segundo líder social asesinado en este departamento en apenas una semana, región que se mantiene en alerta por la presencia de grupos paramilitares en disputas del territorio, donde se registra el asesinato de 106 campesinos ambientalistas comunales que eran parte del plan de sustitución de cultivos ilícitos, según informes de Indepaz. Momento de revisar ahora nuestra pregunta del día. Le recordamos nuestra pregunta del día de hoy. El autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, sacó a su autoproclamado embajador en Colombia porque, según él, quería derrocarlo de su presidencia imaginaria. ¿Nadie le ha dicho a este sujeto que su mandato nunca se dio? Participe de nuestra pregunta del día. Momento de hacer una primera pausa, pero antes los dejamos con nuestra imagen del día de hoy. Tiene que ver con la 14ª Feria de Turismo de Invierno en Xinjiang, China. Personas participan en un carnaval en un campo de esquí en la montaña de Jianyun. Hacemos una pausa, ya venimos. Ya estamos de vuelta en nuestros temas del día. Organizaciones sociales y de derechos humanos en Argentina viajan hasta Bolivia para constatar la situación de derechos humanos en ese país tras el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. La comitiva se centrará en escuchar las denuncias de las víctimas de la represión militar y policial impulsada por el gobierno de facto. Ampliamos la información en nuestro segundo tema del día. La delegación argentina está conformada por 40 personas, entre los que se encuentran abogados, políticos, académicos, estudiantes, dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos. El grupo espera poder conversar con las víctimas de la represión para romper el cerco mediático que pretende ocultar los atropellos contra la población. Los integrantes de la comisión afirmaron que registrarán y recabarán pruebas sobre violaciones a los derechos humanos para denunciar la situación ante los organismos internacionales correspondientes. Y la Defensoría del Pueblo de Bolivia confirmó hoy la muerte de Calixto Huanaco Aguilar, la 10ª víctima de la represión policial y militar registrada hace una semana contra pobladores de Sencata, en la ciudad de El Alto. El organismo informó que su deceso se produjo ayer miércoles. Huanaco Aguilar se encontraba internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Villa Dolores y allí presentaba un cuadro de traumatismo cráneoencefálico severo por una herida provocada con un arma de fuego. Organismos de derechos humanos han denunciado que el accionar represivo en Bolivia
ha dejado más de 30 muertos por impactos de bala, así como centenares de heridos y cerca de 1.500 detenidos ilegalmente. Y bien, por su parte, la alcaldesa de la ciudad de Vinto, Patricia Arte, denunció la persecución judicial contra los dirigentes y militantes del Partido MAS por parte del gobierno de facto de Yanine Áñez. Arce fue agredida, como ustedes recordarán, por seguidores de la derecha durante el golpe de Estado. Vamos a escuchar. La Asamblea debería sacar una ley para protección para todas las personas que estamos ejerciendo cargos políticos, cargos de nuestros municipios o de diferentes instancias, pero lamentablemente no tenemos esa seguridad, estamos viviendo en zozobra, no sabemos lo que vaya a pasar, no podemos pensar diferente y la verdad eso daña demasiado. Nosotros estamos muy indignados porque no me parece correcto que nosotros, por pensar diferente a lo que ellos piensan, podamos ser perseguidos, podamos ser acusados de cometer actos que no hemos cometido. Y para saber cómo ha avanzado la jornada informativa desde Bolivia, nos vamos ahora hasta la ciudad de La Paz con Mateo Grille, nuestro corresponsal, quien nos tiene más información. Mateo, saludos, adelante. Buenas tardes, Luis. Sí, efectivamente, en la jornada de hoy pasaron algunas cosas. La primera tiene que ver con la aprobación del proyecto de convocatoria a nuevos vocales para integrarse al Tribunal Supremo Electoral, que tiene 7 miembros. Hay uno que ya fue designado por la autoproclamada presidenta Yanine Áñez, presidenta de facto de este país, y ahora restan 6 nuevos vocales que deben integrarse al organismo electoral. Hoy fue proclamado entonces las condiciones y los criterios de selección de esos 6 nuevos vocales y fue hecho en una votación en la Asamblea Plurinacional. Por 2/3 salió aprobado finalmente. Faltan 20 días o quedan 20 días para adelante para que se presenten los nombres que van a poder estar en este organismo, que deberá ser el que convoque a elecciones en un plazo no mayor a 20 días, después de los 20 días a partir de hoy que se tienen que nominar a los nuevos vocales. Así que por el lado electoral se aprobó entonces esta ley en la jornada de hoy, hace nada más que 2 horas. Por otro lado está lo de la ley de garantías, que es una exigencia que el movimiento socialismo y los movimientos sociales están en este momento planteando aquí en Bolivia, porque no se puede ir a una elección, sostienen, si no existen las garantías para que puedan participar de ellas en total libertad todos los ciudadanos que así lo entiendan o que representen a algún colectivo que así lo avale. Esto está planteado, estuvo en discusión en las cámaras legislativas, fue frenada su discusión y ahora se está viendo de qué manera se consiguen los consensos necesarios, es así como se lo cita, los consensos necesarios para tratar de aprobar esta ley que, repito, parece un poco loco decirlo, pero es una ley que ofrece garantías para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos humanos. Eso es lo que estamos hablando. Esa es la ley que plantea el movimiento socialismo, que no tiene todavía una fecha para ser finalmente aprobada, pero que se espera que en los próximos días lo sea finalmente para concurrir entonces a estas elecciones con plenas garantías y respeto a los derechos humanos de todos los integrantes de esta sociedad. Por aquí anduvo la jornada informativa hasta el momento y también remarcar, como lo decían más temprano, que en esta noche va a llegar una delegación de luchadores por los derechos humanos y también de movimientos sociales de Argentina aquí a Bolivia, y mañana va a participar de un acto además en solidaridad con el pueblo boliviano, donde también, además de dar su testimonio, van a tratar de recabar todos los testimonios posibles en materia de violaciones a los derechos humanos que se han cometido en este país en los últimos días, para tratar de llevarlos a instancias internacionales donde puedan ser denunciados, porque además en este país, en este momento, hay un cerco informativo muy importante y las voces de los pueblos que sufrieron estas represiones no están siendo no se están escuchando todo lo que se necesita. Mateo Grille, muchísimas gracias por ese completo informe. Seguimos atentos a la situación en Bolivia. Hasta la próxima. Vamos a escuchar ahora las palabras de la presidenta del Senado de Bolivia, Eva Copa. Se ha aprobado lo que es el reglamento y la convocatoria para la selección de los nuevos vocales electorales. Dentro de la convocatoria se estipula que son 6 los que faltan. Se elegirá 2 de clase indígena originario campesino y 3 mujeres. Se ha aprobado también los requisitos, los más resaltados son el sin pase, el REHAP y no tener militancia.
Una vez que se publique esta convocatoria mañana en 3 medios escritos, corren 20 días calendario para que ellos nos puedan dar ya los precandidatos y pasar a la Asamblea para la selección. Y bien, ¿cuáles son los requisitos para postularse a vocal del Tribunal Supremo Electoral en Bolivia? Vamos a revisarlos. Los interesados que cumplan con los requerimientos tendrán 8 días a partir del lunes para presentar su postulación al cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral ante la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea, debo decir. El postulante a vocal debe ser un profesional idóneo, tener 30 años de edad cumplidos, también no puede tener procesos penales, carecer de militancia política en los 10 años previos de su postulación a vocal, no ser dirigente ni ocupar cargos de alto rango en el Estado. Momento de hablar de otros temas que también son noticia. Para ello revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Ignacio Lemus, la inercia y omisión gubernamental ante el Día del Fuego. Un homenaje de taladores y ruralistas a Bolsonaro fue determinante para la denuncia presentada contra el presidente brasileño por crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Penal Internacional. Información ahora desde Chile. Con nuestro corresponsal Leonel Retamal, esta mañana sectores sociales y sindicales protagonizaron la primera reunión del mundo social con el gobierno. Presentaron un pliego de demandas que habían dado a conocer hace más de un mes y encararon a las autoridades por los crímenes de derechos humanos. Escuchemos. Después de más de 40 días de movilizaciones ininterrumpidas en Chile, finalmente hoy se concretó una reunión entre el gobierno y sectores movilizados que corresponden a la Mesa de Unidad Social, específicamente al bloque sindical. Este sector envió hace aproximadamente un mes una carta de petitorio al gobierno en que exponía 10 puntos de una agenda social que ellos consideraban necesaria para poder avanzar y que recoge en parte muchas de las demandas del movimiento social durante este mes de movilizaciones. Después de 2 huelgas generales, finalmente se concreta esta reunión. Y lo que trascendió de la mesa conversando con los sindicalistas fue que ellos solamente fueron nuevamente a exponer los casos, pusieron mucho énfasis en la reparación y justicia en los casos de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, no quedó una agenda de trabajo para los próximos días ni tampoco un pronunciamiento del gobierno. En materia de agenda social pidieron que el gobierno retire su agenda legislativa que a juicio de estos sectores no responde a las necesidades, sino que solamente profundiza el modelo neoliberal, dando nuevas garantías a los privados en desmedro de un Estado social que es parte de las demandas que están solicitando. Para los próximos días han anunciado nuevas movilizaciones, pero no hay, reitero, una agenda de reuniones o de trabajo programado por el gobierno. A la par, continúan las negociaciones de otro sector que negocia año a año las reivindicaciones laborales que corresponden a los trabajadores del Estado. Esto transcurre en un carril paralelo, pero tiene que ver también porque ellos se han sumado a las movilizaciones masivas aquí en Chile. Y en otras informaciones, ahora desde Siria y Chawanús, un nuevo convoy estadounidense escoltado por aviones de combate y cargado de tropas y equipos militares procedente de la región del Kurdistán en Irak se introduce ilegalmente en la región noreste de Siria, rica de yacimientos de petróleo. Momento de nuestro tema en desarrollo se genera en Cuba. El gobierno cubano desmintió las noticias falsas e informes de organismos internacionales relacionados al caso de José Daniel Ferrer, al catalogarlo como un supuesto preso político. La Habana señala que el opositor es financiado por Estados Unidos y detalló que el propio Ferrer se autoagrede para simular violaciones de derechos humanos como parte del montaje de su campaña contra la isla. Nos vamos ahora hasta La Habana, Cuba, con nuestra corresponsal Nayara Tardo y el siguiente informe. Adelante, Nayara. Sí, mira, efectivamente el gobierno de los Estados Unidos ha montado nuevamente una campaña contra Cuba con la intención de desacreditar el gobierno de la isla y en esta ocasión han utilizado como pretexto la detención del contrarrevolucionario José Daniel Ferrer,
considerado como un agente asalariado al servicio de los Estados Unidos. Ayer anoche el noticiero estelar de la televisión cubana mostraba un material desmontando esta campaña por parte del gobierno de los Estados Unidos. En el material se mostraban evidencias que vinculaban a José Daniel Ferrer en delitos de alteración del orden público, de agresiones físicas a varias personas. Se mostraba además a la representante de la oficina diplomática de los Estados Unidos en La Habana visitando la casa de José Daniel Ferrer, reunida con su esposa, en una clara evidencia de la participación de los Estados Unidos en esta nueva campaña por desacreditar a la isla. Hoy el Parlamento Europeo también realizó una sesión plenaria dedicada a debatir casos de violaciones de derechos humanos, donde la derecha y la extrema derecha insisten en desacreditar a la isla, llevando el caso de José Daniel Ferrer. En esta ocasión Estados Unidos intenta presentar a José Daniel Ferrer como un prisionero político. En el material que se presentaba ayer se podía ver cómo José Daniel Ferrer se agredía a él mismo para luego acusar a las autoridades cubanas de violar sus derechos. Todas estas estrategias forman parte de esta nueva campaña que los Estados Unidos han montado para desacreditar al gobierno de Cuba, que en múltiples ocasiones y en disímiles escenarios han denunciado y continúan denunciando este tipo de campañas montadas por los Estados Unidos. Adelante. Así las cosas, Nayara Tardo desde La Habana, muchísimas gracias. Vamos a revisar ahora nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta del día, se la recordamos, el autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, sacó a su autoproclamado embajador en Colombia porque según él quería derrocarlo de su presidencia imaginaria. Nadie le ha dicho a este sujeto que su mandato nunca se dio. Vamos a ver algunas respuestas a nuestra pregunta de hoy. La primera de ellas, Mundo Cuántico de ese también, se burla de Juan Guaidó y dice que bueno, está en un mundo cuántico. Vamos a ver otra de las respuestas. Un gobierno ficticio, un presidente ficticio, un embajador ficticio. Lo único verdadero es la estafa que les está haciendo Juan Guaidó a los fascistas de la Casa Blanca, prometiéndoles el petróleo venezolano a cambio de millones de dólares, es la respuesta de Wilmer Castro. Vamos a revisar una última respuesta. Guillermo Lescano dice, Guaidó desde su posición sigue robando al pueblo venezolano. ¿A dónde está el dinero que le da al presidente Donald Trump para derrocar al señor excelentísimo presidente Nicolás Maduro? Evidentemente Guaidó le roba a su gente y a Trump lo engaña como bobo tonto que es. Ahí estaban las respuestas a nuestra pregunta del día. Así ponemos punto final y los dejamos con nuestro video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Hoy le mostramos a la milenaria Abuela Lucy, un esqueleto encontrado en 1974 por paleontólogos en Etiopía y que es considerado un eslabón perdido de la humanidad. Hasta la próxima.